Bien, hermano, yo le invito a buscar en su Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 32. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Capítulo 32, versículo 1 en adelante. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hay un título que dice, la dicha del perdón. Gloria a Dios, porque los que estamos aquí nos podemos considerar dichosos. Amén. Amén, hermano. Somos dichosos porque el Señor nos ha perdonado. Amén. Entonces, pues debemos estar felices. La palabra de Dios nos está diciendo aquí la dicha del perdón. Y dice aquí el versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amados hermanos, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, felices, gozoso. Amén. Por eso nos gozamos aquí, por ese perdón que Dios nos dio, que nos ofreció, aún no mereciéndolo. Aquí podemos ver que estas son palabras del salmista David, un hombre que fue escogido por Dios desde muy joven, un hombre que Dios lo utilizó para derrotar a aquel gigante de los filisteos que tenía asediado al pueblo de Dios, y Dios lo utilizó. Y este hombre salió, salió airoso de este enfrentamiento que tuvo, porque Dios estaba con él. Pero este hombre, elegido rey, después más tarde fue elegido rey, fue un hombre que se descuidó y le falló a Dios. Y empieza a mirar a este hombre y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, El pecado nos consume, el pecado nos enferma, el pecado nos aleja de Dios. Y mientras callemos el pecado, nosotros que lo ocultemos, siempre estemos ocultando el pecado, siempre nosotros va a haber algo en nuestras vidas, si ocultamos el pecado, algo que nos acosa, que siempre nos va a tener inquietos. Y podemos ver que ese fue el caso de un gran hombre que fue utilizado por Dios, que se sintió acosado. Y dice que en su gemir, dice todo el día, dice que sus huesos se envejecieron. Porque dice la palabra de Dios que quien cubre pecado no prosperará jamás. Entonces nosotros somos llamados por Dios y Él nos ha dado el perdón de los pecados. Y dice la palabra, la dicha del perdón. La dicha del perdón. Dios nos está mostrando aquí que somos dichosos. Pero podemos ver este hombre que había sido ya llamado por Dios, utilizado por Dios. Sin embargo, este hombre le había fallado a Dios. Pero hay algo importante que dice aquí, en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el llamado en esta noche, que nosotros como hijos de Dios hemos sido dichosos porque el Señor nos llamó. El Señor nos transformó. Pero de pronto, en un descuido, de pronto le hemos fallado a Dios. Y es importante que nosotros como hijos de Dios le declaremos nuestro pecado a Dios. Porque Dios conoce lo que hacemos y sabe. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestros errores. Es necesario que nosotros vayamos delante de Dios y le confesemos nuestros errores a Él. Y eso fue lo que hizo el salmista David. Después de haberle fallado a Dios, pero él acudió a nuestro Dios, él acudió a su Dios en su momento. Reconoció que había hecho mal y vino ante el Padre, ante Dios, y le dijo, mi pecado te lo declararé. Es importante. Y si nosotros vemos el versículo 6, dice, por esto oraré a ti todo, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Es importante que nosotros vemos que ya el salmista decidió confesarle su pecado a Dios. Pero hay algo que va más allá. Ya él le confesó el pecado a nuestro Dios y entabla nuevamente una conversación con el Creador, con Dios. Empieza él de nuevo a tener una relación con Dios. Y el llamado en esta noche es esa, a que nosotros empecemos, si le hemos fallado a Dios, una relación nuevamente con nuestro Padre, con nuestro Dios, porque el Dios es amor. Y nosotros de pronto, sin darnos cuenta, muchas veces le podemos fallar a Dios. Entonces el llamado es a que nosotros miremos, reflexionemos y miremos nuestra vida, que a veces sin darnos cuenta, muchas veces cometemos errores y lo omitimos porque en realidad no nos hemos dado cuenta. Es bueno que nosotros como hijos de Dios revisemos nuestra vida espiritual. Que nosotros, un hombre tan famoso, un hombre guiado y usado por Dios como David, y le falló a Dios. Pero lo importante aquí, lo mejor es no fallarle, lo mejor es mantenerse uno firme ahí con nuestro Dios. Pero vemos que él reconoció su error. De igual forma nosotros que estamos aquí en esta noche, no sabemos, no voy a juzgar a nadie, ni estoy diciendo que alguien, pero es importante que nosotros miremos nuestra vida espiritual, que no descuidemos nuestra vida espiritual porque no sabemos en qué momento le fallamos a Dios y muchas veces de pronto no hemos tenido en cuenta ese error que hemos cometido y ese error se convierte en un obstáculo para llegarnos a Dios. Recuerden que el Señor le dijo al pueblo de Israel, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y que lo buscaran su rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor. Hay una condición, porque el pecado corta esa comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces es importante que nosotros estemos viendo y mirando que es necesario que nosotros cada día revisemos nuestra vida. Yo les invito a que busquemos en el libro de Mateo capítulo 18. Versículo 23. Hay un ejemplo muy claro aquí de dos deudores. Ahora, de pronto usted dirá, me está hablando del pecado, pero podemos ver aquí que lo importante es nosotros llegar ante Dios. Hemos sido perdonados por Dios. Ahora vamos a ver aquí personas que fueron perdonadas por Dios, pero no querían perdonar a otra persona. Algo de pronto que contradice
lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno de los que le debían 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Podemos ver aquí este ejemplo de este hombre que debía, dice la palabra de Dios, 10,000 talentos. Y le suplicaba a su superior que le perdonara la deuda. Y podemos ver que si seguimos leyendo, dice que postrado, y dijo que le pagaría todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es nuestro Dios también. Dios ha perdonado nuestras deudas. Dios nos libró de la maldad, del pecado. Pero estamos siendo nosotros también así. Hemos sido de pronto con nuestro prójimo así. Podemos seguir mirando el resto del pasaje que dice: pero saliendo aquel siervo al lado a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Podemos ver aquí lo que la palabra de Dios nos narra. Este hombre había sido perdonado. Este hombre había recibido el perdón de parte de su jefe, su jefe inmediato. Pero él no quiso perdonar. Y nosotros podemos ver que cuando nosotros vemos la oración modelo, la oración ejemplo, el Padre Nuestro, dice ahí, en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros no queremos perdonar o perdonamos a media, o sea, le estamos diciendo a Dios que de igual forma como perdonamos a media, así seamos nosotros perdonados. Podemos ver nosotros que este hombre, la deuda que debía era tan grande que eran 10,000 talentos. Y este otro hombre lo que debía era algo insignificante con relación a la deuda que él debía. Era mucho menor. Sin embargo, él no quiso perdonar. La pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos pidiendo de Dios el perdón? ¿Hemos tenido el perdón? ¿Hemos tenido la dicha de ser perdonados por Dios? Pero de pronto, ¿será que estamos actuando conforme a como Dios nos perdonó? ¿O estamos siendo drásticos con aquella persona que nos debe? ¿Con aquella persona que de pronto nos ha hecho algo, nos ha ofendido? Yo les invito a que reflexionemos acerca de esto. Porque nosotros podemos ver que dice la palabra de Dios, que Dios dice que, acá en el versículo 33 dice: así también, en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Queremos obtener el perdón de Dios. De pronto ya fuimos perdonados, pero le hemos fallado y queremos tener el perdón de Dios. Pero resulta que nosotros no perdonamos. Dice que también Dios hará así. Porque entonces ese rey cogió a su siervo, lo llamó, lo mandó a buscar y también lo echó a la cárcel.
Debe de haber en nosotros esa actitud de perdón. Debe haber en nosotros esa actitud de siempre estar mirando nuestros pasos. Cada día revisar nuestra vida, cómo estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo, para de pronto no cometer esos errores. Nosotros podemos ver que el Señor dice aquí la palabra de Dios, que así hará Dios, nuestro Padre Celestial, también con nosotros, si nosotros no perdonamos lo que ven. Recuerden que Pedro le dijo en una ocasión al Señor: Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Y le dijo: hasta 7, le preguntó él al Señor. Y el Señor dijo: no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. De pronto Pedro le pareció bastante haber dicho que si podía perdonar a su hermano 7 veces. Y el Señor fue más allá, porque la vista de nosotros es muy corta para de pronto dimensionar el amor de Dios, ese amor tan grande, tan inmenso para que tiene para con la humanidad. El Señor fue mucho más allá y le dijo: no, 70 veces 7. Y si no estoy mal, en mis cuentas está dando casi 500 veces, porque está dando 490 veces esa cuenta. ¿Será que nosotros alcanzamos a perdonar a los hermanos o a cualquier persona que nos ofenda, que cometa un error con nosotros? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar? Podemos ver que aquí, en el pasaje inicialmente, dice la dicha del perdón. Qué bueno que otras personas tengan esa dicha porque sean perdonados, que nos hayan fallado a nosotros y nosotros le perdonemos las ofensas, los actos malos que hayan tenido con nosotros. ¿Acaso el Señor no es el que nos dice a nosotros que si te dan una mejilla por la otra? La invitación esta noche es que nosotros reflexionemos. Yo quiero pedirle al hermano Daniel que busque nuevamente el Salmo 32 y me lea el versículo 8 y 9. Daniel, ¿sí? ¿Sí? Versículo que ya toda la iglesia lo sabe. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Debe ser nuestra petición en esta noche, que el Señor nos haga entender, que nos enseñe cada día ese camino por donde debemos andar. Porque muchas veces creemos que estamos de pronto andando conforme a como Dios quiere y podemos estar fallándole. Debe ser nuestra petición esta noche, nuestro deseo de clamarle, de pedirle a nuestro Dios que nos instruya a través de su palabra. Pero qué lindo que dice: te haré entender. En esta noche nos dice a todos nosotros, a todos los que estamos aquí: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo que el Señor fije los ojos sobre nosotros. Amén. Qué lindo que el Señor nos haga entender, que nos enseñe. Pero hay algo drástico, algo duro que hay aquí también, si no queremos entender nosotros por la buena. Dice: no seas como el caballo, no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado, que tiene que ser movido por medio de un cabestro. Eso es algo fuerte, porque ese es algo de hierro que lleva y le meten en la boca al caballo para poderlo dominar y llevarlo para donde quiere la persona. Y muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros así. A veces tenemos que ir por las malas porque no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos obedecer. Pero yo creo que aquí estamos hijos de Dios, dispuestos a obedecerle a Dios, dispuestos a coger esa propuesta de que el Señor nos está diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Yo creo que todos queremos en esta noche que el Señor ponga sus ojos sobre nosotros. Para eso yo les invito, hermano, aquí donde estamos, hermano, yo les invito, hermano, a cada uno
a todos los que estamos aquí. El llamado es para todos nosotros. Que si tenemos algo contra el hermano, si hemos ofendido algo, yo de corazón le pido a mis hermanos todos, perdónenme mis hermanos si les he fallado, si les he hecho algo, si los he ofendido en algo. Pero también que en nosotros todos haya esa disponibilidad, ese deseo de pronto de reconciliarnos. Porque dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si de pronto alguien lo ha ofendido, no es que lo ofendió el que va a venir, es usted mi hermano, yo, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si alguien desea y tiene algo contra un hermano, le ha pasado algo aquí, es el momento, pero quiero que en este momento entremos en un tiempo de oración, pero que le pidamos a Dios, que hagamos como hizo el salmista David, que le dijo, te confesaré mi pecado. Que nosotros vayamos a donde que tiene poder de perdonar el pecado, que es nuestro Dios. Amén. Que le podamos pedir perdón a Dios, que le entreguemos nuestra vida y que nos dejemos enseñar por Dios, que nos dejemos guiar por Dios, que sea Él quien nos direccione. Amén. Quiero orar, como les dije, mis amados hermanos, si de pronto algún día les he fallado a alguno de ustedes, perdónenme. Quiero que me perdonen. Y también que crean que en mí tienen un hermano en Cristo, tienen una persona que los quiere, que los ama, y que Dios nos ayude cada día a permanecer firmes, a permanecer en ese amor que ha querido implantar en nuestras vidas. Y necesitamos, ¿verdad que sí necesitamos de ese amor para poder avanzar, para hacer las cosas conforme a como Él quiere? Amén. Si hay petición, si alguien tiene alguna petición, podemos orar en este momento. Amén, hermano. Amén. Matías, Clara. Bueno, vamos a orar por Clara. Vamos a orar por la hermana Lucrecia, por Patricia y por todos nosotros. A pedirle a Dios, a nuestro Rey, a nuestro Creador, que nos haga entender, que nos enseñe el camino por donde debemos andar y que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecerle, a hacer su bendita y santa voluntad. Amén. Coloquemos